Estoy muy agradecida porque estén aquí todos y todas. Sin duda para mí es muy importante contarles qué hemos hecho en todo este tiempo y también como las tareas que tenemos como gobierno para culminar también con todo lo que nos propusimos a nuestra llegada. Entonces agradecerles y pues vamos a avanzar en este importante proceso pues de entrega de información a ustedes, a todos los aliados y organizaciones de los avances en la política de víctimas. Quiero saludar especialmente al mayor Fidencio Valencia Uque, sabedor de la comunidad indígena Uitoto del Amazonas, es médico tradicional, mayor del Cabildo Huiteto de Bogotá, abuelo de los 4 niños perdidos en el Guaviare y Caquetá, el 1 de mayo del año 2023, fue la persona que intuyó y dio las recomendaciones a través de los conocimientos ancestrales de donde debían ubicarlos, lo que posibilitó su rescate. Además, coordinó con el presidente para solicitar el grupo de búsqueda compuesto por la comunidad indígena y el Ejército Nacional. Bienvenido. A continuación, los invito a ver el siguiente video. Recuperar los lazos de confianza entre las víctimas del conflicto armado con su Estado ha sido y será una de las apuestas más ambiciosas de la Unidad para las Víctimas. Sin ella, la construcción de paz en Colombia será imposible. Y esta gran apuesta se traduce en una serie de acciones que ha implementado la Unidad para las Víctimas desde agosto de 2022, que van desde saldar antiguas deudas con la población atendida hasta el planteamiento de un horizonte esperanzador, que es real gracias a un aumento presupuestal que llegó a los 4.4 billones de pesos para la entidad en 2024. Esto permitirá avanzar en la reparación integral para las víctimas. Por eso trazamos metas audaces en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida, como la indemnización a las 600.000 víctimas para finales del cuatrienio, la formulación de 642 planes de reparación colectiva, el retorno de 368.000 personas desplazadas a su territorio y el que 2 millones de víctimas superen la vulnerabilidad. Pero estas no son solo las metas más ambiciosas que se han planteado en la historia de la entidad, sino que desde la llegada de la directora Patricia Tobón Yagarí se han alcanzado el cumplimiento de temas estratégicos que contribuyen al goce efectivo de los derechos de las víctimas. Entre ellos, impulsar junto con Naciones Unidas la agenda de soluciones duraderas como un nuevo enfoque en la política pública de víctimas, especialmente para las víctimas de desplazamiento forzado, para que estas personas puedan superar su situación de vulnerabilidad con una respuesta integral y sostenible en el tiempo. También logramos los índices más altos en temas como reparación individual y reparación colectiva. Para restaurar esa confianza ha sido necesario incluir las voces, las opiniones, las propuestas y visiones de las víctimas. Un hecho que se ve reflejado en los avances de la consulta previa de los decretos ley étnicos que entraron en vigencia con la Ley de Víctimas del 2011, pero que nunca fueron reglamentados con las comunidades para atender sus necesidades. De hecho, hablando de la Ley 1448, es importante destacar que las observaciones y apuntes que surgieron de la participación efectiva de las víctimas en los distintos territorios es uno de los componentes principales en el texto que fue radicado el pasado 9 de abril en el Congreso de la República para que la Cámara de Representantes surta su trámite. La participación de todas las víctimas ha sido una prioridad en esta administración. Otro de los cambios que se han adelantado es el enfoque territorial.
Desde agosto de 2022 hasta la actualidad ha sido primordial garantizar la atención efectiva y acertada en las zonas más afectadas por el conflicto armado y donde ha primado la ausencia estatal. Por eso se puso a disposición un plan de aceleración territorial que amplía el alcance de la indemnización en territorios que históricamente han tenido menos acceso. Atendimos a los llamados de las víctimas que habían sido ignorados. Por ejemplo, luego de años de lucha y resistencia, el movimiento sindical, el pueblo raizal y la comunidad campesina de Sumapaz fueron incluidos como sujeto de reparación colectiva. Y en esa misma línea fueron incluidos en el registro único de víctimas 94 sujetos de reparación colectiva, donde el 89% son étnicos, a los que históricamente se les había negado el acceso. Ahora bien, el cambio de mirada también ha incluido una contundente estrategia contra la corrupción, para que los recursos lleguen lo más pronto a la población afectada. Es por esto que la Unidad para las Víctimas no ha dudado en adelantar las investigaciones correspondientes y en hacer públicas las denuncias en torno a un posible detrimento patrimonial derivado de presuntas irregularidades en la administración de los bienes entre 2018 y 2022 en el Fondo para la Reparación a las Víctimas y que rondan los 4.200 millones de pesos. Avanzamos en el reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto armado. Esto con la determinación de dar respuestas concretas a estas personas que han sufrido los embates del conflicto armado y quienes nos han demostrado que esta es la apuesta correcta. El camino continúa, dejamos abiertas las puertas para que los rezagos disminuyan. En honor a las 9 millones de víctimas, no cesaremos en esta labor. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a las víctimas del conflicto armado, a las organizaciones, representantes de otras entidades de gobierno, a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas, a la comunidad internacional, a los periodistas. Bueno, yo quiero contarles que realmente para mí ha sido una experiencia única y sin duda para los procesos que yo represento en este proceso histórico que está viviendo el país. Yo quiero contarles cómo encontramos la Unidad para las Víctimas y sin duda las instituciones las hacen también las personas, todo lo que uno ha vivido como experiencia y viniendo de la realidad donde vengo, pues eso sí marca también lo que uno puede ayudar a avanzar en esta entidad. Yo fui comisionada en La Verdad, pero antes de eso negociadora del capítulo étnico y muchos años. Trabajé con muchas organizaciones haciéndole denuncias a esta entidad y a la política de atención a víctimas, y cuando entré acá, por supuesto, yo encontré más de 2.000 anotaciones por parte de las instancias que hacen seguimiento a la política de víctimas, organismos de control, Corte Constitucional y reclamos desde la sociedad civil numerosos sobre las adecuaciones y el mejoramiento a la política de víctimas, y todas ellas para mí fueron la agenda primordial que podíamos nosotros en este gobierno del cambio poder contribuir a la superación de ese rezago y contribuir a corregir esa política. Y también yo quiero decir que como yo iba como comisionada de La Verdad a tomar declaraciones, muchas de las comunidades me decían: ¿usted es la Unidad de Víctimas? Era lo primero que querían escuchar. Yo decía: no, soy la Comisión de la Verdad en ese momento. Y decían: no, queremos es escuchar a la Unidad de Víctimas. Yo, estando ahí, decía: pues ¿dónde está la Unidad de Víctimas? ¿Dónde está la berraca Unidad de Víctimas acá? Y por supuesto, cuando llegué acá, pues conocía muy a fondo la situación de la entidad. Entonces es una entidad que tiene, nosotros encontramos, identificamos una entidad con diferentes medidas regresivas para los derechos de las víctimas y problemas en la ejecución de los recursos, una entidad densa con muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convertían en obstáculos para las víctimas, un gran déficit para la atención y reparación del enorme universo de víctimas. Entonces,
una deuda histórica en la reparación. Para nosotros era muy importante que este gobierno de verdad ayudara a contribuir con metas altas. Si tenemos una política de 10 años y 9,5 millones de víctimas, pues las metas tendrían que corresponder a ser de las metas históricas para que el gobierno que continúe pues pueda de verdad avanzar. Con esa convicción llegamos a avanzar con la superación de los rezagos. Entonces, nosotros también encontramos una entidad supremamente centralizada que no tenía en cuenta las necesidades de las víctimas en los territorios. Algo en lo que me empeñé era invitar a que los directores y directoras territoriales de la unidad fueran personas que cumplieran con 3 requisitos. La primera, que fueran activistas como yo, sociales, líderes con gran reconocimiento en los territorios, que pudieran ponerse la camiseta de las víctimas y poder ayudar a 2 cosas. La primera, con un conocimiento real de la situación en los territorios. La segunda es que tuvieran experiencia también técnica en atención a víctimas, eso es muy importante, que no vinieran a improvisar. Y tercero, que tuvieran un compromiso ético contra la corrupción, que me ayudaran a identificar aquellas situaciones de corrupción y a demandarla. Por eso, si ustedes ven las hojas de vida de los directores y directoras territoriales y del equipo de trabajo, son personas que son reconocidas en los territorios por este trabajo. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, renunció a su trabajo para estar aquí una persona, Claudia Vallejo, que en Antioquia es una mujer que fue procuradora de víctimas y que trabajó en delitos contra la corrupción y que hoy es la directora de la territorial Antioquia, que también nos acompaña hasta el momento en que pues, yo entrego el cargo. Pero por ejemplo, una mujer, la que asumió Norte de Santander, es una mujer que yo no conocía. Buscamos con esos 3 criterios y le pedimos que renunciara a su trabajo como personera en Saravena, Arauca, para que pudiera venir a hacer ese trabajo. Y así cada uno de ellos. Yo puedo decir hoy, los directores y directoras territoriales les pedimos, les rogamos que renunciaran a esos trabajos para que vinieran y se pusieran la camiseta del cambio, líderes y lideresas sociales a los cuales agradezco todo el trabajo que hicieron por los territorios y también a todo el equipo que me ha acompañado. Debo decir también entonces que hicimos un trabajo de devolverle la gobernanza en los territorios, y es hacer un ejercicio de planeación donde los directores territoriales y directoras pudieran hacer un ejercicio junto conmigo de identificar las necesidades territoriales y las acciones para encaminar un trabajo conjunto con las víctimas de los territorios y abrir de la mano con ellos un trabajo que parta con una comprensión distinta a partir de esas necesidades y exigencias de las víctimas. Directores, directoras con un gran compromiso social, amplia experiencia, amor por lo que hacen y profundo conocimiento de lo que sucede en los territorios. También integramos a todo este equipo de trabajo por primera vez líderes sociales, trabajadores por los derechos humanos y miembros de diferentes comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado, que nos ayudaron a humanizar la entidad en términos de atención en todo el territorio nacional, donde por primera vez muchos de ellos dijeron y entraron a territorios de difícil acceso por ese compromiso, amor y conocimiento de la mano de las comunidades, atendiendo asuntos en nuestros primeros meses como el confinamiento de comunidades víctimas del conflicto, donde también afrontaron muchos problemas humanitarios como la retención de equipos por parte de los diferentes grupos armados, donde nuestros equipos fueron y muchas veces rescatados por la propia comunidad de brazos de los grupos armados. De la mano con las víctimas, lo primero que hicimos a nuestra llegada fue abrir y fortalecer la participación de las víctimas para concertar con ellas el avance de sus derechos, metas, y darle un papel protagónico con ellas en este trabajo. Hemos escuchado a víctimas de todos los sectores en diferentes espacios de participación, acompañando también a la Mesa Nacional de Víctimas en su nivel departamental, distrital y nacional, fortaleciendo los procesos de participación para la transformación institucional y el cumplimiento de las metas. Por ejemplo, se contó con la participación de más de 800 víctimas en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo a través de 32 encuentros en todo el país,
participación y concertación y consulta previa con los pueblos étnicos de todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo, eso es histórico. También hicimos más de 1.700 personas fueron escuchadas en medio de un proceso de la reforma de ley de víctimas, líderes, expertos, organizaciones internacionales, entidades territoriales, donde recogimos todas las propuestas de las mesas de participación, así como víctimas organizadas y no organizadas y residentes en el exterior. Pero un hito muy importante fue reconocer el trabajo que la Mesa Nacional de Víctimas llevaba en su comisión legislativa durante 10 años de propuestas de la reforma a la ley que nosotros recibimos como Gobierno del Cambio y que presentamos a las demás entidades de gobierno, concertamos y luego entregamos al Congreso en cumplimiento del acuerdo de paz, en especial la actualización de la ley de víctimas como corresponde. Con un enfoque territorial y diferencial hemos garantizado mayor presencia en los territorios olvidados y apartados, creando nuevos puntos de atención. La unidad fue por muchos años una entidad centralista y centralizada, por eso una de las primeras directrices fue la implementación y fortalecimiento de este enfoque territorial, de las demandas, solicitudes de las víctimas, y creamos como un insumo fundamental que hoy cuenta la Nación y todas las entidades de gobierno, que yo misma envié una solicitud, ministerios, directores, alcaldías y gobernaciones, donde entregué el modelo de intervención territorial integral MITI. Construimos una herramienta innovadora de planeación y focalización que evidencia el contexto territorial de las víctimas en 3 componentes: el componente humanitario, el de la reparación y necesidades de la oferta. El MITI nos permitió cruzar los planes de la unidad y focalizar acciones, mostrar qué es lo que se debe a las víctimas y cuál es el nivel de intervención que se necesita. Fue tomado como referencia no solo al interior de la unidad, sino de las demás entidades del ESNARID o las agencias de cooperación. El MITI cruzó zonas PEDER, zonas SOMAC, sentencias de la Corte Constitucional, restitución de tierras, todos los autos de la Corte Constitucional, el registro único de víctimas y la oferta institucional. Hoy el Gobierno del Cambio cuenta con este instrumento para poder focalizar y avanzar en el cumplimiento de esa deuda pública. Dejamos también, trabajamos en esta entidad en acciones diferenciales para cerrar brechas y atender a las víctimas conforme a ese carácter diferencial, razón por la cual se evidencia acciones particulares y concretas hacia territorios donde el conflicto ha tenido un mayor impacto, hacia determinados grupos poblacionales, particularmente de género, etario y étnico. También logramos las metas más altas del Plan Nacional de Desarrollo. El reclamo de las víctimas fue escuchada y la voluntad para contribuir y superar los rezagos permitió incluir en el Plan Nacional de Desarrollo las metas más ambiciosas de la historia de la política: 600.000 víctimas indemnizadas, 642 planes de reparación colectiva formulados y el avance de 300 líneas de implementación, 368.000 víctimas retornadas y 2 millones de víctimas que superan la vulnerabilidad. Contamos y logramos el presupuesto histórico para la atención y el cumplimiento de las metas. Para el 2024 logramos el aumento más alto desde la creación de la entidad. Pasamos de 2.7 billones de pesos que se contaban en el año 2023 a 4.4 billones en el 2024, lo que nos permitió avanzar con la superación del rezago. En materia de ejecución, a nuestra llegada había una ejecución del 77%, los primeros 6 meses de nuestra llegada. Nosotros terminamos en el 2022 con una ejecución del 99% de los recursos. En el año 2023 tuvimos una ejecución del 97% y en lo que vamos del año 2024 vamos con una ejecución del 23% de los recursos comprometidos, avanzando de manera efectiva y eficiente en la gestión del presupuesto. Le apostamos a avanzar en la reparación. Hemos adelantado un plan de aceleración para ampliar el alcance territorial y garantizar la indemnización en territorios que históricamente han tenido un menor acceso a esta medida. De las 9.6 millones de víctimas, solo 5.9 han realizado la solicitud de la media indemnización. En este gobierno indemnizamos más víctimas que en otros periodos. En 17 meses nosotros hemos ordenado 4.703 indemnizaciones a
a 178.953 víctimas por un valor de 1.7 billones de pesos, lo que representa el 13% del histórico de indemnizaciones realizados en este gobierno de toda la historia. Rompimos nuestra propia meta al hacer las indemnizaciones más altas en una sola vigencia. En el 2023 hicimos 163.314 indemnizaciones con una inversión de la más alta. Esto fue mucho mayor de lo que hizo el gobierno anterior, quien ordenó a la vigencia anterior, digamos, indemnizaciones que van mucho más abajo de lo que este gobierno entregó. Para la vigencia entonces del 2024 se logró esta asignación de 2.7 billones, por esto se proyecta el pago de 270.000 indemnizaciones en este año, lo más alto en la historia de la política hecha en una sola vigencia. Ampliamos las indemnizaciones en todos los territorios del país. En Antioquia 23.650 giros, en el Valle del Cauca 16.896 giros, en Nariño 11.548 giros, en Bolívar 7.596 giros, en Córdoba 6.976 giros, en Norte de Santander 6.416 giros, en Bogotá 5.605 giros, en Cauca 5.446 giros, en Chocó 5.270 giros, en Sucre 471 giros. Este plan de aceleración permitirá reducir el tiempo estimado actual de 82 años para lograr la indemnización a 52 años, es decir, le reducimos tiempo de espera a las víctimas en 30 años. Nosotros, como dentro de los hitos, también nos pusimos al día con la ruta prioritaria. Durante el presente periodo presidencial se han pagado 53.119 indemnizaciones a víctimas mayores de 68 años, 21.113 en condición de discapacidad y 8.914 con alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo. Solo en lo que va recorrido el año, el gobierno a través de la Unidad para las Víctimas ha dispuesto 35.000 indemnizaciones administrativas por un valor de 385.000 millones de pesos pertenecientes a la ruta prioritaria. Durante lo que resta de la vigencia 24 se pagarán otras 30.000 indemnizaciones, las 35.000 restantes se pagarán durante el 2025 y con ello se cerraría el 100% de solicitudes priorizadas recibidas hasta el 31 de diciembre del 2023. También se tendrá la capacidad de atender los nuevos casos eventualmente que surjan. En materia de reparación colectiva, a nuestra llegada identificamos una gran necesidad de hacer una modificación a los criterios de valoración en clave de derechos para reconocer a las víctimas que no habían sido reconocidas y a quienes se les había negado su inclusión en el RUT. En este gobierno hemos incluido 94 sujetos colectivos, de los cuales el 89% son sujetos étnicos, que se les había negado en registros anteriores su ingreso. Encontramos que solo se habían cerrado 54 PIR. Nosotros logramos avanzar en la formulación y concertación de 51 PIR más en una sola anualidad. Esto es importante decirlo porque la medida de formulación por año era de 21 PIR. Nosotros hicimos lo que en anteriores periodos se hacía en casi 2 años. Recibimos 165 sujetos en implementación y en este momento tenemos 224 sujetos en implementación. O sea, avanzamos en 54 que formulamos y avanzaremos en, digamos, en estos que ya estaban en la ruta anterior. Nosotros también avanzamos en un trabajo articulado con organizaciones étnicas de los territorios para lograr la formulación de 642 PIR, teniendo en cuenta que hemos con esto avanzado en 12 convenios en procesos organizativos. Es decir, este gobierno logró concertar en una ruta de trabajo con 642 organizaciones y comunidades étnicas, siendo el periodo histórico de mayor acuerdo también con estos pueblos que esperan que sus derechos a la reparación avancen. Este es un trabajo que se hizo mancomunadamente también con otras, digamos, instituciones del Estado. Hitos como el movimiento sindical, que llevaba 11 años esperando su inclusión en el registro. Los diálogos de la unidad estuvieron congelados por 2 años sin que avanzara el proceso. Nosotros lo reactivamos en menos de 6 meses a nuestra llegada.
el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, llevaban luchando por el reconocimiento de sus afectaciones como pueblo raizal por ocasión del conflicto. También lo incluimos y avanzamos con ellos en la ruta de reparación colectiva. La inclusión de la comunidad de la localidad de Sumapaz es el primer reconocimiento de la comunidad campesina luego de la expedición del acto 0122 que reconoce al sujeto campesino como un sujeto de derecho especial. En materia de ayuda humanitaria, nosotros hemos atendido 185 eventos masivos de desplazamiento y 90 confinamientos que se generaron por la crisis humanitaria, atendiendo en subsidiariedad 45.347 hogares en todo el país. Desarrollamos una estrategia en el territorio que permitiera el ingreso coordinado de las entes territoriales, organismos humanitarios, a comunidades cercadas por la violencia, donde las comunidades confinadas recibieron ayuda humanitaria, rompiendo con la creencia de que no era posible hacerlo. A corte a marzo, en nuestro gobierno hemos atendido 516 comunidades con 48.594 hogares por un valor superior a los 33.885 millones de pesos. Redujimos significativamente los tiempos de la espera de las medidas de asistencia, ya que se logró reducir de 60 a 29 días la colocación del primer giro en atención humanitaria a víctimas del desplazamiento forzado. Acogimos también las recomendaciones de Naciones Unidas para abordar y trabajar en la superación de la vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado, que a la fecha superan las 8 millones de personas. El enfoque de soluciones duraderas en el proceso atenderá a las comunidades que están en retorno, reubicación, reintegración local, del cual Colombia es piloto global. ¿En qué hemos avanzado en este tema? En la definición y formulación de la estrategia de focalización, con las metas establecidas del Plan Nacional de Desarrollo, en la identificación de menos de 7 escenarios de potenciales beneficiarios de acciones formuladas por las entidades del SNAIF para la focalización y priorización de las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo a las necesidades identificadas en el territorio, a la focalización conjunta y acción integral desde la Guarí, desde el grupo de emprendimientos con el grupo de retornos y reubicación y el grupo de enfoque psicosocial con el fin de tener desde la Guarí una acción integral en territorio. Avances significativos en la nueva resolución y modelo operativo de retornos, reubicación e integración local para víctimas del desplazamiento forzado con enfoque de soluciones duraderas. También es muy importante decir que avanzamos con acuerdos con nuevos mandatarios como Florencia, Cali, Quibdó, Bogotá, Santa Marta, para sumar esfuerzos en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, donde trabajaremos en la legalización de barrios, el acceso a la empleabilidad, la educación de la población desplazada, que permita avanzar hacia soluciones duraderas encaminadas a la superación de la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión, teniendo en cuenta que la población desplazada hoy se encuentra mayoritariamente en las ciudades capitales y ciudades intermedias. Muchas de ellas no retornan porque no existen condiciones de seguridad en estos territorios. Trabajamos también en las intervenciones integrales en Buenaventura, la población en Vela del Alto Andagra, en San Andrés, El Aro y La Granja y Machuca, el pueblo Nucá, con el cual tenemos algunos avances significativos, pero también es importante decir que esto no solo es la responsabilidad de la unidad para las víctimas. Yo, después de tantos años de lucha también y de observancia y de demandas que he hecho, pues yo me alegro que hoy esté avanzando el gobierno del cambio con la carretera del Alto Andagra, porque si no se atiende a esa población donde hay 45.000 emberas que están en una situación, digamos, bastante compleja, de históricos abandonos, que ha hecho que 10.000 personas dependan alimentariamente de la oferta institucional, y si no se logra fortalecer allá la presencia integral del Estado, este es un problema que vamos a seguir teniendo. Y trabajamos de la mano con Bogotá, Cali y Medellín para que se puedan construir los planes de integración local para esta población, y con la ANT para la reubicación de 14 comunidades de ellas que ya no retornan a su territorio. Entre la intervención integral el día de ayer,
se cumplió con algo histórico y es la toma de declaración masiva también del pueblo en Nucac, con los cuales llevamos avanzando también en su ruta de reparación colectiva. Esto es algo muy importante porque es algo que durante décadas se había pedido, solicitado por los órganos de control y también por la comunidad internacional. Quiero agradecerle a Natalia Colmenares ese liderazgo en el registro único de víctimas. Bueno, entonces esta reforma fue, como ustedes lo vieron en el video, una propuesta que han presentado las víctimas, en las que nos enfocamos en temas estructurales que están establecidas en el acuerdo de paz. Esta es para cumplir con ese artículo que establece el acto legislativo del acuerdo de paz. Es la única reforma que fue concertada con las víctimas, pero también entre el gobierno, todas las entidades, y que el no avance de ellas constituiría una omisión legislativa del Congreso de la República, puesto que es en sí el cumplimiento de un acuerdo de paz y que es sobre asuntos estructurales como es la articulación entre la política de víctimas, el punto quinto del acuerdo de paz, avanzar de políticas asistenciales a políticas que atiendan con soluciones duraderas a la reintegración social y económica de 9,5 millones de víctimas, que además de víctimas coinciden en que son la población vulnerable del país. La creación de una comisión de financiamiento que tendría el objeto de presentar propuestas de las nuevas fuentes de financiación de la política de víctimas con base a análisis técnicos, jurídicos y financieros, puesto que al avanzar, al cosechar víctimas del conflicto armado todos los días, pues entonces el déficit de la deuda pública es grande. El gobierno del cambio nos comprometimos a responder y avanzar. Son decisiones digamos que son importantes para de verdad cumplir decididamente con esta apuesta en el avance de la política de víctimas. Fortalecer el SNARID articulado con las más entidades del gobierno que no están ahí, Hacienda, Planeación Nacional, que son entidades decisivas para realmente articular todos los recursos para cumplir, y con la presencia de los territorios y presencia también de los gremios para poder conectar la empleabilidad de la población desplazada con digamos, la superación de la crisis que hoy tiene pues, las víctimas del conflicto armado. Afrontamos una política de lucha contra la corrupción. Los recursos de las víctimas son sagrados y por eso avanzamos con una institucionalidad convirtiéndose en un referente ético. A nuestra llegada denunciamos posibles irregularidades del Fondo para la Reparación de Víctimas, solicitamos una auditoría a la Secretaría de Transparencia e Investigaciones por parte de los entes de control. Esas fueron las primeras denuncias que hicimos. Esta auditoría dio como resultado un detrimento por más de 4.200 millones posibles, irregularidades en la administración de bienes, y lo que logró una investigación por parte de la Contraloría de hallazgos fiscales de 18.000 millones de pesos, en los cuales se están investigando los posibles responsables. También arrojó anomalías en la contratación de bienes y servicios. Para contener el detrimento y proteger y recuperar los recursos, esta administración adelantó de manera paralela diferentes acciones de mejora. Entre ellas, la identificación y estado real de los bienes. Contamos con 1.809 bienes rurales y 1.200 bienes urbanos entregados por los jueces de justicia y paz para que estos sean monetizados y con esto se paguen las indemnizaciones de las sentencias de justicia y paz. Realizamos inspección a bienes en situación de irregularidad. Hicimos 65 visitas en Puerto Boyacá, 53 en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Estas buscaban la recuperación de bienes en ocupación irregular. Se realizaron 624 recepciones. Desarrollamos mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución, la Fuerza Pública, la Sociedad de Activos Especiales, los jueces de justicia y paz, entre otros, para cruzar información sobre el estado de los bienes y su custodia. Realizamos acciones de recuperación de predios articuladas con la fuerza pública, acciones de recuperación de predios donde recuperamos 425 predios mediante la formalización de procesos, contratos de predios, visitas masivas, entre otros, lo que impactó de manera positiva el ingreso de la monetización de los bienes.
Adelantamos acciones para acelerar la comercialización de los bienes establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Mejoramos las estimaciones de los avalúos, suscribimos contratos con el IGAD para avanzar en los avalúos de los predios de la administración. Estos avalúos no los hacía la Unidad para las Víctimas anteriormente, tercerizaba, y esos recursos que debieron haber sido utilizados para reparar a las víctimas se contrataban entidades para hacerlo, algo que podía hacerlo la entidad del Estado, para que esos recursos no se usaran en terceros, sino que ese dinero se invirtiera en la indemnización. Nosotros quitamos esa tercerización, lo asume el IGAD, y con esos recursos hemos logrado una mayor indemnización. Acciones también, hemos hecho acciones para la recuperación de recursos dejados de percibir por canon de arrendamiento, no se pagaban en el tiempo que era, pues estamos con todas las acciones judiciales para que todo aquello que se dejó de pagar por mora, pues se devuelva otra vez a este fondo de víctimas, y con eso se siga rescatando los recursos públicos. Se logró tener al día los cánones de arrendamiento de esto, y también las acciones judiciales que realizamos para que esa mora pues se pueda pagar y pueda llegar también durante el recorrido del 2024. Esto nos permitió, ¿cierto?, la recuperación de aproximadamente 1.970 millones de pesos. Esto lo hicimos porque la situación del fondo, al recibir la entidad, recibimos muchas quejas y anuncios, y nos pusimos en la tarea entonces de presentarlos, de documentar estas irregularidades, y en este momento contamos con, digamos, los bienes, con todo un informe de cómo dejamos también los bienes para garantizar los derechos de las víctimas que reconoce la Ley de Justicia y Paz. En materia de indemnización judicial, entonces, y la monetización del fondo, nosotros entonces hicimos, digamos, un avance de indemnizaciones por un valor de 142.157 millones a víctimas, digamos, reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz. Avanzamos con el pago de 45 sentencias de Justicia y Paz, eso es histórico, ¿sí?, que son las donde los hechos victimizantes los generó Mancuso, Freddy Rendón, Iván Roberto Duque, y resalto la entrega de las indemnizaciones judiciales también con recursos propios que superan los 23.000 millones de pesos. Entre los datos más importantes, ¿sí?, en 2024 se apropian recursos por 32.000 millones de pesos para este mes de abril, y una proyección de 300.000 millones a diciembre, para, en el marco de la venta acelerada de estos bienes en un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras. Y esto es de los temas históricos, es ver que sí podíamos hacerlo, pero lo pudieron haber hecho otros gobiernos si hubieran tenido la voluntad real y efectiva, con el compromiso de avanzar con las víctimas del conflicto armado. En 2023 monetizamos alrededor de 11 millones de pesos con la venta de 6 bienes rurales. Con estos recursos totales monetizados ascendieron a más de 28.000 millones, por un monto importante, porque durante los últimos 10 años del trabajo del fondo solamente se había monetizado 17.000 millones de pesos, y eso lo hicimos en solo un año y medio. Es decir, imagínense todo lo que se hubiera hecho si en los 10 años se hubieran puesto la camiseta para poder avanzar con las víctimas. En atención a los bienes se logró la actualización de la herramienta del Fondo de Reparación a Víctimas, que permite conocer los datos reales de los bienes que administra, y con el acuerdo de la información con el IGAD se logrará obtener los datos del Observatorio Inmobiliario, que permite hacer estimaciones de costos comerciables en corto tiempo y así formalizar los contratos de arrendamiento para mejorar la administración de los bienes urbanos y rurales. Se destaca la reglamentación del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo a fin de poder adelantar las ventas masivas de los bienes del Fondo de Reparación que no cuentan con extinción de dominio. Dicha reglamentación ya está para el análisis y la aprobación de la Presidencia de la República. Por lo anterior, se logra la firma de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras para que estos bienes inmuebles también entren a ser parte de la reforma rural agraria, y con esta compra masiva de bienes se pueda indemnizar efectivamente a las víctimas de Justicia y Paz.
Hemos avanzado en beneficio de los pueblos étnicos. En 10 años se llevaba el retraso de la reglamentación de los decretos y leyes étnicos, hemos avanzado en las consultas previas, están los borradores, ya es una tarea de la próxima administración sacarlos adelante. También se logró el desarrollo de una orden judicial de consulta previa con las comunidades negras de la resolución, donde se realizaron 34 asambleas territoriales y se espera que este mes de mayo se protocolice. En cumplimiento del acuerdo étnico, del acuerdo de paz, se avanzó en un acuerdo muy importante con la instancia étnica de la CECIB, la Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz, que lidera nuestra amiga Gloria Cuartas, y el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, donde nosotros acordamos avanzar con 469 de los sujetos étnicos, logrando al 100% avanzar con las comunidades negras que a la fecha que nosotros llegamos estaban en la lista, también con un número muy importante de comunidades indígenas, raizales, palenqueras. En total este gobierno tiene que avanzar con 469 sujetos de los 642 que tenemos que protocolizar en el cuatrenio. Es decir, aquí hay un asunto muy importante y quiero decirle a las organizaciones que el día de hoy entregaré el listado de estas comunidades a la instancia étnica y a las organizaciones de las comunidades que quedaron focalizadas para que puedan avanzar en este cuatrenio. Para la superación del rezago también se avanzó en la resolución del fortalecimiento de capacidades para los sujetos de reparación colectiva solicitado por estas comunidades para que ellas puedan administrar y ser operadoras de los recursos dirigidos a su reparación. Esta está en curso y corresponde a quien viene a avanzar en su promulgación. Sobre los retos y desafíos: seguir impulsando la ley de víctimas, que actualmente está bajo la responsabilidad del Congreso; instaurar la Comisión de Financiamiento, que es una tarea del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas, una delegación de los congresistas, la comunidad internacional, porque es muy importante encontrar una salida a la financiación de la política pública de víctimas, ¿sí? Es decir, ahora somos 9,5 millones, pero si juntamos los que reconocen el acuerdo de paz y los nuevos hechos que siguen aumentando en los territorios, es una cifra muy importante del país. Es una tarea pendiente y esto debe dar recomendaciones al paquete de reformas tributarias del país y también medidas en el gobierno nacional para que se haga una redistribución de verdad para poder avanzar con el cumplimiento y respuesta efectiva a miles de víctimas que están esperando que el gobierno del cambio avance. Pero como yo le decía también a los congresistas, esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema de este gobierno y de todos los gobiernos, porque si no se atiende ahora, pues las otras gobiernos tendrán el mismo problema y es un problema pues que requiere una respuesta decidida. Hay que cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, las metas que la Guarí tiene a cargo y los acuerdos, puesto que son históricos y no tenemos más tiempo para cumplir. O sea, esta es una oportunidad que tenemos en este gobierno, que esperamos que otros gobiernos progresistas se comprometan, pero sin duda, si este gobierno no lo logra, pues será muy difícil creer que otros lo podrán hacer. No defraudar la confianza de las víctimas y de la sociedad depositada en este gobierno del cambio, mantener la operación técnica y administrativa para no bajar el ritmo de las indemnizaciones administrativas y lograr el 100% de la ejecución del transcurso del año. Responder a los desafíos operativos de los procedimientos de valoración de las declaraciones que se presentan como respuesta a la Ley 1448 que derivan de la implementación del plan de trabajo establecido para la Ley 2343, mantener el proceso de transparencia del Fondo de Reparación de las Víctimas, la lucha contra la corrupción, la monetización de bienes e indemnización de las víctimas, expedir el decreto de corresponsabilidad, el de confinamiento y avanzar con la reglamentación de los decretos y leyes étnicos, así como las resoluciones internas de la Guarí de procesos ya iniciados, como la resolución de retorno, reubicación, integración local y la resolución de reparación colectiva, cumplir con el capítulo étnico y los acuerdos con las mesas de víctimas, las mesas de participación
de los pueblos étnicos, avanzar con el seguimiento de las acciones para garantizar la situación estructural del pueblo embera en el territorio nacional. Nosotros tenemos una situación que es antesala a mi llegada acá, y es, el pueblo embera es un pueblo de 250.000 personas, pero en el resguardo del Alto Andaria desde los años 80 ocurrió una afectación en este territorio por parte del conflicto armado de una población nómada, seminómada, que recorre el país hace muchos años y que está dependiendo de asistencia alimentaria de entidades, digamos, históricamente. Y la desatención en esos territorios ha hecho que ellas migren hacia las ciudades capitales, no existe unas políticas de reintegración local y se han hecho múltiples retornos que si no se cumplen en sus territorios, no hay una transformación allí, pues este tiempo van en 10.000, pero en 5 o 6 años serán 20.000 porque estamos viendo una migración de esta población a las ciudades. Entonces aquí hay una ruta de trabajo, una concertación, hemos atendido sobre todo con asistencia humanitaria, pero aquí requerimos que se hagan todas las intervenciones en su territorio y también aceptar una realidad para aquellas que ya habitan en contextos urbanos donde hay una corresponsabilidad de las entidades territoriales y de las ciudades capitales, y por eso hay una ruta concertada con la Nación Embera y estas autoridades que esperamos se haga efectivo este año para avanzar en la superación de esta situación. Tenemos entonces también 89 sujetos de reparación colectiva de esta población priorizados, así como 20 planes de retornos y reubicaciones, y se tiene pendiente la compra de tierras junto con la ANT para diseñar los planes de reubicación de la gente que se encuentra en la ciudad de Bogotá en corresponsabilidad con esta ciudad, y avanzar en el plan de superación del ESI a mediano y a corto plazo, en donde estamos yendo a la Corte Constitucional conjuntamente con todas las entidades de gobierno. Yo por último quiero agradecer a las víctimas del conflicto armado, a las organizaciones étnicas, campesinas, de mujeres, a la sociedad civil que nos acompañaron en este proceso, y haré llegar una copia de este informe, en especial a las comunidades, a los acuerdos que aquí quedaron para que sigan adelante en la búsqueda de la superación de estos rezagos. Regreso como líder social indígena a apoyar a las organizaciones indígenas y étnicas en el fortalecimiento de sus capacidades y en la exigencia de sus derechos. A la comunidad internacional, a todo el apoyo de la unidad, pido y les doy las gracias y les pido a todos ustedes seguir apoyando para que los derechos de las víctimas y de la gente más sufrida en este conflicto puedan llegar al cumplimiento efectivo de sus derechos. Muchísimas gracias. El proyecto de reforma de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, con la que se avanzará significativamente hacia la superación de rezagos históricos. Se mejorarán las falencias estructurales que obstaculizan el acceso pleno a los derechos y se ajustará la normatividad en sintonía con lo que se pactó en el acuerdo final, así como la consolidación del sistema integral para la paz. Igualmente reposan los decretos reglamentarios que durante todo este tiempo no se habían reglamentado, 4633, 4635, 4634, que reconocen y protegen los derechos específicos de comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado y promueven su participación y consulta en procesos de reparación integral y construcción de paz. Construida con la participación de las víctimas, es un texto que interpela al Estado y a la sociedad para que en conjunto asumamos el compromiso de un país que reconoce una deuda con el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado, buscando reparar los daños causados y construir un camino de reconciliación y no repetición para las presentes y futuras generaciones. Se acuna el sol, que representa el poder transformador de las víctimas del conflicto armado, así como luciérnagas que con su luz ofrecen consuelo a las familias confinadas o escondidas en los campos y selvas para sobrevivir en medio de la guerra. Hoy, Colombia herida orienta los esfuerzos para sanar estas heridas y mostramos el camino hacia la reconciliación. Se acuna la canoa tallada con esmero por manos sabias, representando el surcar de los mares del tiempo, testigo de travesías y encuentros.
En su madera, grabadas las memorias de las víctimas, sus luchas y sus sueños. Se acunan las semillas como guardianes silentes de la vida, su esencia más pura. Representa las promesas de un mañana fecundo, que abrace esos sueños y eche raíces para que sean realidades, sembrando esperanzas y en los surcos del destino de un suelo que, abonado con la convivencia, la garantía de los derechos de las víctimas y la paz, será fértil para avanzar hacia la reconciliación. Se apuna el jarrón, testimonio de los desafíos enfrentados, de los obstáculos superados, de las cicatrices que llevan las víctimas en este conflicto armado. También representa su capacidad de reconstruirse, de transformar realidades, de su fortaleza para construir puentes de diálogo en medio de la diferencia y de sus heridas. Este jarrón no oculta las grietas, así como las víctimas no ocultan sus heridas y las han abrazado conjuntamente desde su dignidad. Se apuna el tambor, corazón palpitante de los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado que retumban en el país para no olvidar que esas historias no queremos que se repitan. Es una representación de la unidad, la resistencia y la esperanza. Se apuna el legado de las luchas de este país por conocer la verdad, por lograr la justicia y aunar todas las manos, todas, con la terquedad del que ama la vida para andar por los caminos de la no repetición. Estos símbolos entrelazados han sustentado estos 20 meses de trabajo en la unidad para las víctimas y recuerdan que somos siembra del camino que germinará en un país más justo y humano, donde la vida digna sea más que un anhelo, donde la paz sea legado para generaciones venideras. Quiero dar paso a Aurora Casierra, mujer negra, víctima del conflicto armado, consultiva afro de Ciudad Bolívar, docente de pedagogía infantil, cantadora que hace parte del grupo Echembeleque, para que nos acompañe en el cierre de este espacio. Pero no renuncio a un cargo que yo tengo antes de estar aquí, al de ser lideresa social y al de ser líder indígena. Ese yo no renuncio a ese día.
estar en este lugar con todos los hermanos. Todos somos hermanos. Gracias también a la confianza que me dan en este momento, pues, bueno, me contrataron para hacer una armonización. Usted sabe que esto es una lucha. Esto es algo que, pues, nos toca afrontar y salirnos de este espacio, de este lugar, de este sitio. La parte de la armonización, según la cultura de nosotros, uno para armonizar tiene que mirar un comienzo, todo tiene un origen, ¿sí? ¿Cuál es el problema? En este momento estamos tocando la parte víctima, pero muchas veces nosotros no conocemos qué es víctima, ¿sí? Solamente hay dos cositas. Hay que conocer y hay que llegar al origen, quién empezó con esa idea y por qué empezó con esa víctima. Esa es la primer causa que tiene que tener. Aquí pues le hice la armonización, que yo le eché aquí el saumerio. Ese es con el fin de que pues nos toca levantar, ¿sí? Nos toca estimarnos como persona. Cada persona que existimos somos válidos. Merecemos el respeto. La persona que habla o que gobierna para matar, para destruir, para robar, él no está robando al pueblo ni está destruyendo al pueblo, se está destruyendo él mismo. Es una persona que no se ama, es una persona que no se quiere, es una persona que no se valora, ¿sí? Nadie juzga a nadie. Estas cosas que nos sucedió, esto se tiene que romper a través de todos los líderes, lo que está al frente de nosotros. Tenemos que llegar al origen, a que esa persona, ese ser que empezó con eso, tiene que pagar. En este mundo no hay nada que se puede ocultar, no se puede tapar. No hay nada. ¿Sí? Va a llegar el momento. Entonces, le traigo una canción de vida, porque nosotros queremos vida, buscamos vida, que ya tradicionalmente en la cultura de nosotros ya fue dicho. Nuestra madre dijo: mis hijos van a tener vida. Como ya la oficina de víctima, y aquí les dejo la palabra, porque todo aquí, el que viene, el que quiere, se va a compartir, es la vida, sí,
ustedes van a compartir con nosotros todo lo que estamos sufriendo, porque aún estamos en esta causa, que ustedes, los líderes, los que están al frente, tienen que construir la vida, valorar la vida, cuidar la vida. ¿Sí? Eso quiere decir esa canción. Ahora, cuando uno llega acá, uno viene mal, pero hay que respirar como con esa alegría. Aquí decía, Patricia decía, de que cuando uno lo recibe y a uno lo escucha, uno también se sana. ¿Sí? Aquí van a respirar, se va a respirar, van a dar ese respiro al mundo. Ore kwe nama ku beno na budika na vere haje di ore kwe nama ku beno na budika na vere haje di no te A nosotros, ¿quién nos dio la vida? La mujer. ¿Sí? Es la mujer que nos tiene que seguir dando la vida, la palabra, la medicina, el aliento, la producción. Las mujeres son fuertes, tienen esas palabras dulces. Así ya viene de la parte de la creación. Gloria, tú eres una mujer que va a llevar todo esto, que va a hacer amanecer esa palabra, esa alegría, ese sonreír, esa felicidad, ese amor, esa tranquilidad, esa paz. ¿Sí? Todos merecemos la paz, todos merecemos esta vida. Colombia es muy rico en biodiversidad. ¿Sí? Tenemos que llegar a lograr, vamos a lograr, todos los podemos, todos los tenemos y los vamos a hacer en el nombre del Señor Creador, que hizo el mundo, que hizo esta tierra. Esta tierra es de paz, esta tierra es de vida. El aire, el agua, la candela, esa es la inteligencia, esa es la fuerza, esa es la sabiduría, esa es la medicina. Decirle a ustedes que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Directora.
Madap.